tortilla de patata vegana. Para una tortilla de patatas vegana. ¿Lo sabíais esto los otros? Sí, jo sí. Bueno, és fàcil de trobar la farina de garbanzo. Hola, Max. ¿Ya estás por Sí, aquí? sí, sí. Qué guay. Vale, pues... Pues para una tortilla de patatas vegana, por ejemplo, ¿vale? ¿Os acordáis del huevo que tenía propiedades físicas, emulsionante, todo esto que lo vimos? ¿Sí? Sí. Pues un poquito la harina de garbanzo jugaría como sustituto del huevo bueno, se coagula de alguna manera con el calor y junto con agua y puede simular, de hecho, se parece bastante al huevo. Esto trae la ventaja de que la gente que es alérgica al huevo puede emplear este tipo de harina para hacer elaboraciones que no podría consumir de alguna manera, ¿de acuerdo? Tortilla, pasteles... En Uruguay se hace mucho es como una masa que se llama también a partir de la harina de esa de garbanzo que se llama, una tarta que se llama fainá. Fainá, sí. Sí. ¿Cómo es exactamente esta fainá? Búscala si tienes ahí, búscala si puedes ahí en Google. Una pregunta, Luis. Dime. Fainá, así nomás como suena. Yo cuando hice esta tortilla de patatas, ¿Eh? se me rompió un montón. No sé si fue por la harina o yo qué sé, que no se acaba de integrar bien con el agua, pero... Vale, como todo tiene su proporción, no te puedes pasar ni de agua, quedando muy líquida, ni te puedes quedar corto, si no te va a quedar un mazacote. De hecho, hay una proporción adecuada para utilizarla, pero es tan fácil como mezclar el agua con el garbanzo en la proporción adecuada y obtener una textura bastante parecida a la del huevo batido, ¿eh? Y en principio no tendrías por qué tener problema. Vale. Como todo es buscar la proporción, ¿eh? O sea, se me rompió por el medio y ya está. O sea, tampoco demasiado, pero... Sí que es verdad que a veces utilizamos la harina de garbanzo en familia para hacer una opción vegana y hacemos como una especie de quiche, de pastel, con verduritas, con tofu, con lo que sea. Y el ligazón de esta quiche es harina de garbanzo con agua. Y hay veces que queda demasiado espeso y otras veces queda más agradable. Por tanto, hay una proporción adecuada para obtener un resultado óptimo. Vale, esto sería la fainá que nos decía... Eso mismo, claro. La fainá Rubén. se hace en grandes dimensiones, que siempre se hace en horno donde se hace la pizza mismo. ¿Sí? Ahí ves, ahí es justo donde tienes ahí, por ejemplo, el mouse. Ahí es un recipiente bien grande, circular. Ahí se hace y queda más rica comúnmente que la que se llama la fainá de orillo, que le dicen o de orilla, porque es la parte que queda más crocante. Ya. La verdad que es muy rica. Se come con pimienta. ¿Tú la has hecho esta elaboración? Sí. Y es harina de garbanzo y agua, y esto se amasa y se hace la pasta de la pizza, como si dijéramos. Es como una pizza, lo único que claro, no crece, no gana mucho en altura, no lleva levadura. Vale. Bueno, pues la probaremos. Muy Debe quedar crocante, ¿no? Sí, es como las cocas aquí, ¿no? Sí, la idea es que quede crocante, eso mismo. Oh. Finita y crocante. Qué buenas están las cocas. Las crujicocas. No, allà no tant, Vale, per quan tornes a festa a les 7 del matí i veus allà que està obert, dius, vinga. Venga, vamos a seguir. El aspecto nutricional de la legumbre, la principal... ¿Qué nos aporta la legumbre? Nos aporta básicamente un bajo contenido en grasa, casi inexistente. Nos aporta también hidrato de carbono que es la parte energética de la legumbre. Nos aporta vitaminas, minerales y nos aporta también proteínas. De hecho, es de los pocos vegetales o el único vegetal que me va a aportar proteína, igual que la proteína que yo iría a buscar al ingerir animal, toda la proteína que conocéis. Es una proteína de origen vegetal. Sería una proteína de origen vegetal. ¿Qué ventaja tiene con respecto
a la proteína que viene de la carne. El nivel graso. El nivel graso, toda la proteína que viene de la carne, que viene del animal, viene emparejada con consumo de grasa saturada. En el caso de la legumbre, tiene la ventaja de que esta proteína no viene de la mano de la grasa. La desventaja que tiene es que esta proteína, en principio, no es tan completa como la de la carne. Y tenemos que hacer algo para complementarla, para hacerla completa. ¿Se os ocurre qué podemos hacer? No sé, ponerla en guisos de carne o así. En Sí. guisos de carne, esa sería una buena idea, ¿eh? Sería una buena idea. Siempre se dice que cualquier guiso de legumbre con un poco de aporte cárnico va bien. Lo que no recomiendan los nutricionistas es que te comas la gran butifarra con un poquito de mongetas. Sería al revés. Sería bastante legumbre con un poquito de carne. Pero realmente lo que hace que se complete la proteína que tiene la legumbre es mezclarla con otro ingrediente que le dé ese aminoácido que le falta. A la proteína de la legumbre le falta un aminoácido. ¿Y quién lo tiene ese aminoácido? Lo tiene el cereal. El cereal, que como todos sabéis, es el arroz. ¿Y qué más cereal conocemos? ¿Hola? El trigo. El trigo en su formato pasta, en su formato fideo, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa que hacían nuestras abuelas de toda la vida, o lo que han hecho todas las culturas del mundo sin que nadie se lo haya dicho, que era mezclar en un mismo plato cereal y legumbre, nutricionalmente es una apuesta muy acertada, porque lo que estaban haciendo era complementar esa proteína de la legumbre. Es por eso que en todas las culturas podemos encontrar platos pues como garbanzos con cuscús. Estamos aquí mezclando un trigo con un garbanzo. Encontramos garbanzo con arroz. ¿Eh? La feijoada. La feijoada también, arroz con frijoles. Arroz con lentejas, cintas con guisantes. En este caso también se complementa el trigo con la legumbre en su formato verde. Por tanto, ya veis que una de las cosas que podemos hacer para complementar la legumbre es mezclarla con cereal. ¿Vale? El limón también es importante a la hora de fijar el hierro nutricionalmente, fijar el hierro de la legumbre. El limón nos ayuda bastante. Es por eso que también lo encontramos en muchas elaboraciones. El ácido de un limón con la legumbre. ¿Pero durante la cocción o presentación del plato? No, en la elaboración del plato, al final. Al final. ¿Sí? Al final, o sea, no durante la cocción, sino al final. Al final, por ejemplo, tú haces un hummus, pues le mezclas el zumo de limón en la elaboración del hummus. ¿De acuerdo? Ajá. Vale, Y luego eso es lo que hace tenemos... fija el hierro, me decías tú. ¿Eh? Eso es lo que hace fija el hierro. Fijar el hierro, sí. Sí. ¿Vale? Otro de los aspectos más desagradables de la legumbre es que produce flatulencia. ¿Lo habíais oído esto alguna vez? Sí, siempre. Sí. Sí. Vale, pues Bastante, Lo he oído y lo hemos padecido también. ¿os pasa también esto? A mí con la col me pasa. Con la col, bueno, la col sería otro tema, pero bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué podemos hacer para reducir esta flatulencia? Se pueden hacer tres cosas. Renovar el agua del remojo en una o dos ocasiones, por tanto, mientras está remojando, renovar el agua, cambiar el agua. Otra de las cosas que podemos hacer es sazonar el guiso con alguna planta que ayude en este sentido, tipo comino, tipo hinojo, tipo cilantro. Todas estas plantas ayudan a reducir los gases. Ah, mira, no lo sabía eso. El cilantro no sabía que ayuda a reducir. Yo ¿El qué? tampoco. ¿El qué? El cilantro. Cilantro, sí, todas estas semillas o plantas que se llaman carminativas, el tomillo también son carminativas, son que reducen ayudan no me sale en castellano, a pair, Reducir, aminorar, no, menguar.
para ir a hacer la digestión bien, a digerir la comida, ¿vale? Pues en principio ayudarían a rebajar gases. Y la última cosa que podemos hacer sería sustituir el agua del primer hervor. En cuanto yo voy a cocinar legumbre, en cuanto arranca el hervor, le puedo sustituir ese agua. Y todas estas acciones podrían aminorar la aparición de flatulencias. Vale. ¿Pensáis que es un alimento estacional la legumbre? No, No, yo tampoco. No pensáis que es un alimento estacional. ¿Por qué? porque al estar seco se conserva durante mucho tiempo y se come todo Sí. lo... Vale. Esa Puedes es comprar un buena. paquete Esa es y buena. dejarlo. De hecho, la legumbre es un producto que ha diseñado la naturaleza y el hombre se aprovecha de ello para conservarse. Tiene fácil conservación. Eso no quiere decir que conforme avanza en su conservación se vaya haciendo viejo. Y cuanto más vieja es la legumbre, en principio más cuesta su cocción, su elaboración. ¿Vale? Entonces, en realidad sí que es un alimento estacional. Es un alimento estacional porque tiene un ciclo en el cual se cosecha y se recoge, se recolecta, se siembra, se deja crecer la planta y se cosecha y se recolecta en un mes determinado. En nuestra latitud, el ciclo de la legumbre suele ser hacia la cosecha de la legumbre, suele ser hacia octubre, noviembre, diciembre, estos meses de otoño-invierno, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la judía verde, dijimos cuando hablamos de los vegetales que también es un alimento estacional, es un alimento del verano. En junio, la judía verde está en la mata y la consumimos en su formato verde. Pero luego llega julio, llega agosto y esa judía que está en la mata se va secando, la simiente va creciendo dentro y cuando se cosecha es en octubre o así, que es cuando la semilla ya está grande y está seca. Por tanto, si yo consumo legumbre recién recolectada sobre el mes de enero, sobre el mes de noviembre, diciembre, va a ser de mucha más fácil cocción que si es una legumbre que lleva 2 años recolectada, ¿se entiende? Sí, claro. Perfecto. Cuando las compramos, cuando las almacenamos, una de las cosas que tenemos que ver es que esté libre de insectos, libre de parásitos. Vienen directamente del campo y es posible que vengan con alguna afectación de este tipo. Por tanto, cuando las vamos a consumir, tienen que mostrarse, evidentemente, libres de insectos, tienen que estar limpias, sanas, brillantes, sin impurezas. La piel arrugada es señal de que es una De legumbre. vejez, ¿no? ¿El qué? La piel arrugada no es señal de vejez, como que Es ya tienen señal tiempo. de vejez, sí. Por tanto, desconfiar de alguna legumbre que tenga la piel arrugada, con manchas o alguna historia similar, ¿de acuerdo? Estos serían los índices de frescor, los índices de sombra y los índices de almacenamiento. Guay. Vale, vamos a ver ahora algunas de las legumbres que debéis conocer, ¿de acuerdo? De las legumbres que debéis conocer, las variedades. Las variedades de la legumbre, como cosa introductoria, vemos estos 2 sellos de aquí. ¿Alguien los conoce? ¿Sí? Sí, Venga, No. va. Dispara, Eric. que establecen que son denominación de origen, Vale. que conforme son, o sea, es como un sello de autenticidad, ¿no? Que no, es una garantía, vamos. Una garantía para el que compra y para el que vende también. El que vende está Claro. vendiendo un producto que sabe que está amparado por una legislación que le dice, este producto tiene que cultivarse de esta manera, tiene que recogerse así, tiene que ser de tal especialidad y
Esto da garantía de que es un producto de gran calidad. Y el que compra también le da la garantía de que ese producto está amparado por la legislación. Por tanto, son dos sellos que emite la Unión Europea. Estos sellos son a nivel de toda Europa, ¿eh? En Italia, en Francia, en Bélgica están estos sellos y lo que hacen es amparar productos de gran calidad. El de la denominación de origen protegida, el rojo, nos está hablando de un producto cuya producción se enmarca toda dentro de una misma zona, ¿de acuerdo? Tanto la cosecha como la recolección, como la elaboración, todo está dentro de una misma zona. Y la indicación geográfica protegida significaría que ese producto, una de las fases de la producción, está al menos dentro de la zona protegida. ¿Se entiende la diferencia? Un poquito la denominación de origen protegida sería un poco más plus de calidad que la otra, ¿eh? Que no quiere decir que la otra no la tenga, pero la denominación sería un poquito más arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué os hablo de esto? Porque no volveremos a hablar de esto, pero lo vamos a ver en todos los ingredientes, en todos los productos de los cuales hablamos. Con verduras, ¿pensáis que hay denominación de origen protegida? Claro. Sí. Hay algunos productos que lo son. Y lo vamos a encontrar también en pescados, en carnes, en quesos, en embutidos, en vinos, en cavas, en todos los productos alimenticios tenemos estos dos sellos. Por tanto, a partir de ahora ya los conocéis y podéis empezar a identificar productos y a diferenciar calidades, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna diferencia entre un sello y otro? Sí, sí, te estoy diciendo que el de la denominación de origen protegida, el rojo, va un Vale. poco más allá. Me está hablando de un producto que se elabora en una zona, la producción, la transformación y la elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica. Y en la indicación geográfica protegida, al menos una de las partes del proceso ocurre en esa zona, ¿de acuerdo? Vale. Vale. En legumbres hay un montón de GPs y DOPs. ¿Conocíais alguna de estas que salen en la imagen? Me suena la de abajo, la de la lenteja padrina. Sí, a mí también me suena. La del medio, esta de aquí. Sí. Esta. Y Vale. la fava asturiana también. La fava asturiana, sí. Consejo regulador, denominación específica. Y esta Que de ahí viene la fabada asturiana, supongo. ¿El Por qué? eso, claro. Que de la fava asturiana viene la fabada asturiana. La fabada asturiana. Por ¿Y esta eso. de aquí la conocéis? Sí, Bonito. la mongeta del ganxet d'aquí, no? La mongeta del ganxet. De esta vamos a hablar, y de esta y de otras vamos a hablar a continuación, muy rapidito, ¿vale? Os he puesto un mapa en el PowerPoint para que podáis situar un poquito todas las denominaciones de origen y IGPs que hay en España. Como veis, se concentran casi todas en el norte y en Castilla-León. Es tierra de legumbres y una parte muy importante también en Cataluña, con la mongeta del ganxet y el fesol de Santa Pau. Alguna parte en Extremadura, en Andalucía y poquita cosa más, ¿de acuerdo? Vale, vamos con las lentejas. La primera que veremos de todas, la legumbre que veremos primero, es la lenteja. Os saco aquí tres imágenes. La primera de todas, la pardina. Es la lenteja más pequeña que hay, unos 4 milímetros, y es de color marrón o pardo rojizo, ¿vale? Sobre todo tierra de campos, en Castilla-León, en Valladolid también la vamos a encontrar. Tenemos la lenteja verdina, que es de un color más verde, es un poquito más grande, un color verde amarillento. Y luego tenemos la rubia castellana, que esta ya mide unos 9 milímetros, es muy cremosa, es muy, muy grande en comparación de la pardina. De la rubia castellana, una IGP que debéis conocer es la lenteja rubia de la Armuña, que hemos visto antes esta de aquí, ¿vale? ¿Sí? Indicación geográfica protegida. Lenteja castellana, lenteja pardina. Luego tenemos la lenteja del Puy, que és una lenteja francesa. Una pregunta, Lluís. Digues. Quines són les característiques de la lenteja castellana de... La castellana, a diferencia de la pardina, es que es mucho más grande.
hace unos 9 milímetros de diámetro, en contra de la otra, la pardina, que hace 4, y es muy utilizada, ¿eh? El color es verde amarillento y la piel es muy finita, muy finita. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a dar una serie de parámetros. No es necesario que los sepáis todos porque son muy subjetivos. Básicamente, cuando yo como una legumbre, ¿qué me gusta de la legumbre o qué aprecio yo de ella? Que sea carnosa. Que sea carnosa, que sea Que cremosa. la piel no sea blandita, no sea muy dura. ¿Vale? Pues todo esto son parámetros que me dicen que una legumbre es de calidad y aparte que está bien cocinada, ¿sí? En la cocción también yo puedo arruinar la legumbre. Una legumbre de calidad, si yo no la cocino bien, me puede quedar mal. Por tanto, son parámetros que debéis conocer, de los cuales vamos a hablar ahora, pero que tampoco es necesario que de cada tipo y de cada variedad conozcáis las características, ¿vale? Me interesa que conozcáis, que vuestra cultura culinaria se amplíe conociendo todos estos productos, todas estas variedades, y que os suenen. Igual que cuando hablamos de los tomates, vimos que habían tomate de rama, tomate de cordebou, todos estos, pues que empiecen a sonar ya los productos, ¿de acuerdo? Vale. Lenteja del Puy, que es una lenteja francesa, también muy valorada en la alta cocina. Luego tenemos unas lentejas que se utilizan sobre todo en la cocina india, en la cocina hindú, que es la lenteja roja, la lenteja amarilla, chana dal. ¿Os suenan los dals de lentejas? ¿Los guisos? Sí. No. A ¿Habéis mí ido sí. alguna vez a un De restaurante? euros. Este tipo de lenteja, la característica que tiene es que la piel no existe, no tienen piel. Por tanto, cuando las cocino, se me van a deshacer casi del todo. Van a dar una crema muy espesa, van a hacer un guiso muy espeso y la característica principal es esta, que no tienen piel y se deshacen. Por tanto, un parámetro que yo no lo quiero con la legumbre, que es que se me deshaga, con este tipo de legumbre sí que es aceptable este parámetro, ¿se entiende? Porque cuando lo cocine se va a deshacer, ¿sí? Sí. Se pueden hacer platos hindús, curries, todo este tipo de elaboraciones. Vale, luego vamos con las judías. La judía es otro de las legumbres que vamos a ver. Aquí tenemos como dos grandes equipos. Tenemos las judías del género Phaseolus. Phaseolus se escribe con PH, Phaseolus. Y las del género Vigna, Vigna. Las del género Phaseolus son estas que veis aquí. Son alubias como las que conocemos todos, grandes, de color blanco, de otros colores, evidentemente, pero son grandes. Y estas vinieron de América con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Llegaron a Europa con el descubrimiento. Y luego las del género Vigna son este tipo de legumbre, de judía más pequeñita, tipo bola, tipo con unas pintas negras, que estas vinieron de la India, vinieron de Asia, ¿vale? Llegaron a Europa de Asia, mucho antes, evidentemente, que las del descubrimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Vale, pues ahora vamos a ver unas cuantas variedades de judía. La primera que vemos es la judía del ganchet. La primera de todas es la del ganchet, que para mí es una de las mejores que hay. De hecho, hay gente que la considera que es una de las mejores judías del mundo y la suerte que tenemos es que la tenemos aquí al lado. Esta se cultiva en toda la zona del Vallès, Granollers, Castellar del Vallès. De marcada temporalidad, se recoge sobre noviembre, diciembre y ya está. A nivel de forma, como veis, tiene una forma muy curvada, en forma de gancho, y es muy agradable de comer. Tiene la piel muy fina y es muy mantecosa. Es una judía que es muy fácil de cocinar y el resultado es fantástico, ¿de acuerdo? Lo único Sí. que esta es un poco, el precio es un poco elevado, ¿eh? Pero fijaros que tiene denominación de origen protegida.
es de las pocas legumbres españolas que tiene denominación de origen protegido. Luego tenemos fesolets de Santa Pau. ¿Esto lo conocéis? Sí, los Sí, ¿Suenan? están súper buenos. Sí, habéis ido con el colegio a la zona volcánica de la Garrocha No. a visitar los volcanes. Pues esto es de una zona al lado de Olot, en la zona volcánica, y se cultivan allí. También es denominación de origen protegida, ¿eh? El fesol de Santa Pau. Pequeño, fácil cocción también, muy cremoso y muy pequeñito. Vale, luego tenemos alubias del Barco de Ávila, en la zona de Ávila, al lado de Madrid, en esta zona pequeñita que veis aquí, y se cultiva toda una serie de variedades, de las cuales destaca el judión. El judión es este que veis aquí, es una judía muy grande, ¿de acuerdo? Serían las alubias del Barco de Ávila. Luego tenemos... ¿Estas las conocéis? Sí, ¿Sí? No. con lentejas, ¿no? Lentejas. O la de abajo parece. La de abajo parece lenteja. Un Sí, plato de pero- lentejas de toda la vida. Pero es el color que adquiera al guiso cuando lo guisamos. A ver, es que tampoco lo veo muy bien desde aquí, pero bueno. Vale. Son unas alubias de color muy oscuro, casi negro, que se llaman alubias de Tolosa, de la zona también del País Vasco, ¿de acuerdo? De Tolosa. Estas, la particularidad que tienen es que hacen un caldo gordo, un caldo muy cremoso. ¿El qué? ¿El qué? Perdó, ayúdame, Mara. Ayúdame, Mara. Perdón. Ah, la teva mare. Vale, vale. Hacen un caldo gordo muy cremoso y aparte no necesitan ponerse a remojo. Todas las alubias que hemos visto hasta ahora necesitaban remojo para su cocción. Estas en principio no es necesario ponerlas a remojo. Y otras que tampoco se ponen a remojo son estas de aquí, las pochas. ¿Os suenan pochas de Navarra? Sí, ¿Sí? La pocha es una alubia que tiene la particularidad que está a medio camino entre el formato verdura que hemos visto antes y la legumbre seca. Es una legumbre que se cosecha cuando empieza a secarse, cuando todavía está verde, y por tanto, esta sí que va a necesitar frío para su conservación. Es de temporada sí o sí, se recogen cuando es la temporada, y la particularidad que tiene es que son súper tiernas y tampoco necesitan remojo para su cocción. Se consume fresca, entonces. Sí, fresca. Sería una legumbre que ya quiere ser legumbre, empieza a secarse, pero no está seca del todo, ni mucho menos. Por tanto, cuando yo la consigo, cuando yo la compro, cuando yo la quiero cocinar, tengo que conservarla en nevera. Incluso se podría congelar, ¿eh? Antes de cocer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esta sería la pocha. Y por último, penúltimo, perdón, la pinta de León es de La Bañeza, en la zona de León. Es una alubia del género viña, así con unas pintas marrones, con un color vinoso, y es muy mantecosa, muy, muy mantecosa, a diferencia de las otras, ¿eh? La pinta de León. Y por último, esta de aquí, ¿alguien me sabe decir cuál es? La alubia paellera. ¿La alubia qué? Alubia paellera. Paellera. Casi, casi. Alubia blanca. Alubia blanca. Mira, ¿qué vemos aquí a la derecha? Una paella. Una paella. ¿Os suenan judías en una paella? no. De Yo he hecho, visto una vez. forman parte de la paella clásica que se elabora en Valencia. Es uno de los 10 ingredientes que llevaría la paella. Y se llama el garrofó. Garrofó o judía de Lima.
El garrofó es una judía blanca que tampoco hay que poner en remojo, que cuece muy rápidamente, a pesar de que es una judía de un tamaño grande, y se cultiva ahora solo en la zona de Valencia, en la zona de la huerta valenciana, y se cocina tan rápidamente que simplemente hay que ponerla un poquito antes que el arroz. Sabéis que el arroz cuece en unos 18-20 minutos, con que la cozamos unos 30 minutos, 20-30 minutos suficiente. Sería el garrofó, ¿de acuerdo? Es súper mantecoso también, muy bueno. Si tenéis, ¿no lo habéis probado nunca? No. No. Vale, en la escuela alguna vez hemos hecho paella y hemos puesto esto del garrofó, ¿eh? Pues no me suena. ¿No te suena? Ah, sí, sí, a mi sí que em sona, a mi sí que em sona. Sí, ¿eh? Amb el Guillermo. Sempre l'aparto perquè em dóna una mica de repelús. Aceptamos repelús. Venga, vamos con los garbanzos. Garbanzo vuelve a pasar como con la judía. Hay dos grandes equipos. Por un lado están los kabuli, que son grandes, redondos y arrugados. Serían estos de aquí, estos que vemos aquí. Y luego tenemos el desi. Desi son pequeños, amarillentos y de formas angulosas. El desi sería este último que os muestro aquí, que es uno de los más famosos que hay hoy en día en la gastronomía española. ¿Alguien lo conoce? No. Desi. Desi sería el gran equipo donde se engloban todos estos garbanzos pequeñitos, ¿de acuerdo? Este sería uno de los que forman el equipo Desi y se llama pedrosillano. Ah, sí. ¿Os suena este garbanzo? Y el Sí. nombre sí. De la sopa de letras. Es un garbanzo muy pequeñito, que no engorda mucho con la cocción y realmente es muy fino, ¿vale? El pedrosillano. Luego tenéis que conocer también el garbanzo de Fuentesaúco con indicación geográfica protegida, que es un garbanzo muy grande, un garbanzo que engorda mucho con la cocción, muy cremoso, con la piel muy fina. Y luego tenemos también el garbanzo lechoso andaluz, que se produce en la zona de Andalucía y es un garbanzo mucho más blanco, también se hace muy grande al cocer y cuenta con IGP, igual que el de Fuentesaúco, ¿de acuerdo? Tres, el garbanzo de Fuentesaúco, el blanco lechoso andaluz y el pedrosillano, ¿de acuerdo? Vale. Venga, y luego ya como muy rápidamente, saliendo de estas tres legumbres ya más conocidas, de las cuales hemos hablado de variedades, tenemos el guisante, que como bien decíais al principio también es una legumbre. Lo que pasa es que acostumbramos a comerlo en su formato verdura, ¿eh? El garbanzo pensáis que tiene, el guisante tiene estacionalidad. Sí. Sí. Tiene estacionalidad. En primavera, ¿eh? Finales de invierno, primavera es cuando vienen los guisantes. Es posible secarlos también y consumirlos de seco, remojarlos y cocinarlos. Pero no tenemos mucha costumbre nosotros, ¿eh? Pero nutricionalmente va a aportar lo mismo que otra legumbre. Y luego tenemos las habas. ¿Las habas las conocemos? Sí, ¿Sí? ¿La consumís allí en Uruguay, Rubén? mucho. ¿Sí? Aquí también tienen estacionalidad, de hecho es ahora